a ir entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y aunque no vamos a enfocarnos en ese capítulo, sin embargo, está relacionado con lo que queremos ver. Del versículo 1 al 10, vamos a leerlo. Como menciono, más bien lo que vamos a hacer es preparar el terreno para cuando lleguemos ahí, y no va a ser en esta predicación, quizá ni en la siguiente. Pero bueno, vamos a ver. Si están listos, pues vamos a leer capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 al 10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurados los santos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos permite de estar aquí delante de tu presencia, aprendiendo cada día más de tu palabra. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, la gloria, el poder, la sabiduría. Todo lo creado, todo lo que existe ha sido creado por ti. Aún nosotros mismos somos tu creación. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte, de saber más de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, abre nuestro entendimiento, que tu palabra pueda encontrar cabida en nuestro corazón, y para que con humildad, Dios mío, podamos compartir con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Y el versículo que leímos, obviamente, el pasaje que leímos, obviamente, es parte del Apocalipsis y es parte de la Biblia. Entonces, aunque no vamos a indagar ahí, lo que quería era que lo leyéramos, que es la única parte donde se menciona el milenio. Entonces, lo que vamos a hacer es, ver si el milenio es literalmente, como mencionan algunos, o si es simbólico, o si ya está sucediendo, o cómo es. Todas esas cosas lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver varios argumentos en favor de lo que se llama el amilianismo, o amilenio. Amilenio es A, quiere decir no, y milenio, obviamente milenio, ¿verdad? No milenio, ¿qué quiere decir? No milenio literal, en el sentido literal. Entonces, la postura que la mayoría de gente de iglesias o predicadores, una buena mayoría, se llama premilenialismo, que es que creen que va a haber un milenio literal después de la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo. Ese es lo que la mayoría, o el sistema dispensacionalismo, sostiene. Sin embargo,
el sistema amilenialismo o no milenio es el sistema que concuerda con Cristo y los apóstoles, con lo que enseñó Cristo y los apóstoles. Entonces, no estamos tratando de convencer a nadie. Usted puede ver los argumentos que vamos a estar hablando y usted saca su conclusión, incluso los que estén viendo el video. Entonces, tiene más sentido lo que la Biblia enseña, y lo que vamos a ver ahora se llama, la primera parte, es el siglo presente y el siglo venidero. Ese va a ser el primer argumento en favor del amilenialismo. Como mencionamos, no es que nosotros fuimos formados primero en el sistema premilenialismo, o sea, creer que hay un milenio después de la segunda venida de Cristo. Eso fue lo primero que nos enseñaron. Sin embargo, vemos, o leyendo del libro del doctor Sam Waldron, se llama El fin de los tiempos, enseñan que la Biblia enseña que solo existe este siglo, que es este tiempo presente, desde la creación, y termina en la segunda venida de Cristo y en la resurrección, el juicio final, y a partir de ese momento comienza lo que se llama el siglo venidero en la Biblia, pero que es la vida eterna. En esos dos espacios de tiempo se engloba toda la existencia. Toda la existencia, entonces no hay espacio para un tercer espacio, o sea, solo hay dos, y la vida eterna. Ahora, entonces, según voy a adelantarme, ¿verdad? El milenio que se encuentra en Apocalipsis 20, que es la única parte donde se encuentra, y cuando lleguemos ahí vamos a ver con detalles todo lo que significa, que es un pasaje donde está lleno de simbolismo, muchos símbolos. Entonces, lo que se enseña el amilenialismo es que el milenio está pasando en estos momentos. Es un periodo de tiempo largo, determinado. Y después es la vida eterna. Entonces, los que murieron están reinando con Cristo en el cielo en estos momentos, los que han sido decapitados por causa del Evangelio. Porque no es posible, según la Biblia, que si fuera literal el milenio después de la segunda venida de Cristo, que convivan personas impías, no regenerados, no resucitados, con personas glorificadas, con personas ya resucitados. O sea, no es posible. Vamos a ver que en este siglo se convive buenos y malos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, así lo enseña la Biblia, es el mundo, se puede convivir, pero en la resurrección o después de la segunda venida de Cristo hay una total separación, o en la vida eterna o en el siglo venidero, y eso lo vamos a ver en la parábola del trigo y la cizaña. Hay una separación, en este siglo se comieron juntos, pero después ya no, entonces es imposible. Bueno, ahora, ¿por qué debemos de hablar de este tema? Esto es escatología, que quiere decir acontecimientos finales. No es que seamos, ¿cómo se dice la palabra? Contenciosos, o que queremos abrir debates o cosas así, sino que yo creo que el primer lugar que tenemos que hablar de esto es porque está en la Biblia. Si está en la Biblia, pues tenemos que abordarlo, ¿verdad? Cristo y los apóstoles hablaron de esto, y si Cristo y los apóstoles hablaron de esto, pues nosotros tenemos que hablar de esto. La iglesia cristiana verdadera se identifica o se prueba que si es cristiana y si es verdadera, si enseñan lo que enseñó la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Entonces, ninguna iglesia puede decir que es verdadera iglesia si no concuerda con la iglesia primitiva. Por ejemplo, el sistema católico hacen alarde de que ellos son la iglesia del Señor, pero no se parece a la iglesia del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, la iglesia del libro de los Hechos no hacían oraciones a la Virgen María. No tenían papas, no tenían
no tenían muchas cosas de lo que nosotros sabemos, no promulgaban. La iglesia primitiva no promulgaba o no enseñaba que había que poner dinero para alcanzar la salvación, para salir del purgatorio. Eso no lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, cualquier iglesia que mencione que es iglesia primitiva, o los testigos de Jehová, que digan que ellos son la iglesia de escogido, la iglesia verdadera, y que todas las demás los demás son sectas, pero no se parece la iglesia de los testigos de Jehová a la iglesia primitiva. No se parece. Entonces, una iglesia es verdadera si se parece a la iglesia primitiva. Entonces, en primer lugar menciono que debemos de abordar este tema de la escatología porque está en la Biblia y lo enseñó Cristo y los apóstoles. Y en segundo lugar, tenemos que abordarlo porque algunos de nosotros hemos sido formados de una manera equivocada. Entonces tenemos que remover eso y verlo de la manera correcta. En segundo lugar. En tercer lugar, que casi está relacionado con el primer punto, es que si no nos enfocamos, si no abordamos estos temas, ¿qué vamos a hacer cuando nos topemos con los versículos en la Biblia que hablan de acontecimientos finales? Si hablamos de Cristo, hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de escatología, es acontecimientos finales. Tenemos que saber, ¿verdad? Porque no lo vamos a estar brincando cada versículo. Cada vez que nos topemos un versículo que tiene que ver con acontecimientos finales, lo vamos a brincar, ¿no? Tenemos que leerlo y saber qué es lo que quiere decir y enseñarlo de la manera correcta. Aunque se le conoce como doctrinas secundarias, ¿verdad? Porque, no vamos a pelearnos con los cristianos que creen que va a haber un arrebatamiento 7 años antes, y la Biblia enseña que será una sola venida. En la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento, es la resurrección de los muertos, y es el juicio final, y es el fin de este mundo. ¿Verdad? Sin embargo, hay mucha gente que está creyendo que será 7 años, y así fuimos formados nosotros también. Entonces digo, no vamos a pelear en eso. O si ellos creen que hay un milenio literal después de la segunda venida de Cristo, no tenemos que pelear por eso tampoco. No tenemos que pelear con eso tampoco, ¿verdad? Con lo que sí debemos de pelear firmemente es en cuanto a la salvación, la doctrina de la salvación, ¿verdad? La doctrina de la salvación es única y eso sí tenemos que defenderlo a toda costa. Cualquier persona que crea que hay otra manera diferente de ser salvo fuera de lo que enseña o de lo que enseñó Cristo y los apóstoles, eso sí es un problema. Eso siempre es únicamente por gracia. Bueno, los reformadores resaltaron las 5 solas. Sola escritura, nadie puede estar por encima de las escrituras, y eso hace el sistema católico, que lo que digan los papas, lo que digan ellos, están por encima. Ellos son los que se adjudican el único derecho, o tienen la única autoridad para interpretar la Biblia, y cualquier persona que intente hacerlo, están equivocados, según esto, ¿verdad? Yo escuchaba un testimonio de un ex sacerdote católico que en años y años, porque hace mucho alarde de que estudian mucho, en años y años de que ellos estuvieron estudiando, nunca aprendieron de la Biblia, nunca les enseñaron de la Biblia. Le enseñan de todo, menos de la Biblia. Porque claro, ellos no quieren que la gente sepa de la Biblia. Martín Lutero descubrió una Biblia, ¿y qué sucedió? Se convirtió en cristiano, en creyente. Y aunque esa palabra cristiano también está bastante trillada, porque creen que todo el mundo, ¿verdad? El catolicismo también son cristianos, porque siguen a Cristo, porque creen en Cristo más bien, pero no porque siguen a Cristo. Se engloba todo, muchas de las religiones, ¿verdad? Todo lo que creen en Cristo, pero nosotros sí sabemos que realmente el cristiano es derivado de Cristo, o los seguidores de Cristo. En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos, porque eran seguidores de Cristo. Entonces, y aparece, por cierto, 3 veces esa palabra en el Nuevo Testamento. Pero
el Señor dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que cualquiera puede decir que es cristiano, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sino que más bien se tiene que ver por sus frutos, por sus frutos. Entonces mencionaba que en tercer lugar es importante que abordemos este tema, porque si no, cada versículo que encontremos en la Biblia que tiene que ver con acontecimientos finales, que es escatología, lo vamos a brincar si no sabemos, y no puede ser así. Entonces tenemos que abordarlo. Bueno, entonces esta va a ser la primera parte, y vamos a entonces a ver, sobre todo nos vamos a enfocar en 16 pasajes, 16 lugares en la Biblia donde se menciona este siglo y el siglo venidero. Ese es el esquema, dice el doctor Sam Waldron, humillantemente simple. Y vamos a ver también, en la medida que vayamos avanzando, que la Biblia enseña de una sola resurrección, de salvos y no salvos. El otro sistema enseña que hay muchas resurrecciones, ¿verdad? Una resurrección en la segunda venida de Cristo, o una resurrección 7 años antes de la venida de Cristo, o bien 7 años antes del fin del mundo, que es el rapto. Otra resurrección en la segunda venida de Cristo, otra resurrección después del milenio, y eso pues no tiene sustento bíblico. Sin embargo, una sola resurrección lo podemos ver en Daniel, lo podemos ver en las palabras de Jesús, y lo podemos ver en las palabras de los apóstoles, así que tiene más sentido eso. Entonces, 16 lugares en el Nuevo Testamento donde se nos menciona este siglo y el siglo venidero. Ahora, la palabra siglo no literalmente es, que se utiliza en la Biblia, no literalmente es siglo de 100 años, obviamente, sino que es un periodo largo, predeterminado, y el original griego, la palabra es aion, que quiere decir, quiere decir indefinido, o sea, un periodo de tiempo y espacio indefinido. Entonces, vamos a ver, vamos a hablar, en el capítulo 10 en Apocalipsis hay una parte del versículo que menciona, y el tiempo no será más, 10:6, en el capítulo y versículo 6, pero esa en el rey Jaime, pero después fue acomodada ese pasaje, la traducción, que quiere decir no más dilatación, o sea, no más dilación, no más tardanza, porque no es que no existe el tiempo en la eternidad, sí existe el tiempo en la eternidad, no más dilación sería la palabra correcta. Vamos a entrar entonces a los 16, y yo creo que a ver si podemos ver por lo menos 8 el día de hoy, que es la mitad, a los 16 pasajes, lugares que se mencionan en la Biblia, que mencionan este siglo y el siglo venidero. Yo sé que vamos a estar hablando mucho de esto, pero lo que quiero es que de una vez nosotros vamos a quedar, o sea, con estos argumentos o estos textos, vamos a quedar convencidos de que la escatología es simple, que es simplemente este tiempo y el venidero. Ahora, hay otra cosa interesante, que vamos a ver el contraste de este siglo y el siglo venidero, y también vamos a ver que nos aproximamos al fin de este siglo, al fin de este tiempo, y desde la venida de Cristo, desde la primera venida de Cristo, nos encontramos en tiempos finales según la palabra del Señor, y que este mundo se aproxima a su fin y dar paso a la eternidad. Mateo 12:32. Vamos a ver Mateo 12:32. En este pasaje, Jesús estaba predicando y estaban adjudicándole que Jesús estaba echando los demonios en el nombre de Belcebú. Pero vemos que perdieron el sentido esta gente que estaban criticando a Jesús. Jesús había hecho un milagro, y estaban perdidos porque no sabían ni lo que estaban diciendo, y Jesús se les explica. Mateo 12:32. Veamos el contexto. Veamos el contexto desde el 22, ¿verdad? Desde el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó,
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, cuando se pusieron a criticar a Jesús, ni supieron lo que estaban diciendo. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido lo que estaban diciendo. ¿Cómo puede echar a Satanás fuera a Satanás? Él no puede pelear contra sí mismo. Es una locura, no tiene sentido. Ni el mismo Satanás haría eso. Entonces le está explicando Jesús. Entonces, 27, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí no hay un punto neutro. Aquí no hay un punto neutro. ¿Somos amigos? ¿Somos del lado de Jesús? ¿O somos enemigos de Jesús? O sea, no hay un punto neutro. O sea, por ejemplo, los agnósticos, ellos no se consideran cristianos ni tampoco se consideran ateos, sino que quieren tomar una postura de un punto neutral. O sea, dicen que no pueden probar la existencia de Dios y quieren estar en un punto neutro. Entonces, pero eso no es posible, porque el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Punto. Están en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32, que es nuestro versículo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Este tiempo que estamos y el otro es la vida eterna. Solamente existen esos dos periodos. Este siglo y el siglo venidero. Este siglo que inició desde la creación y tiene obviamente y tendrá su fin, y después inicia la vida eterna que no tendrá fin. El versículo paralelo a este es Marcos 3:29. Marcos 3:29 dice, Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. O sea, ahí está incluyendo lo que en el primer versículo vimos en dos partes, en este siglo y el siglo venidero. En Marcos se ve en una sola frase. O sea, en Marcos engloba los dos periodos. No tiene jamás perdón, ni en este siglo, como decía Mateo, ni en el siglo venidero, sino que reo del juicio eterno. Entonces, vamos a la siguiente parte, al segundo pasaje, que lo encontramos en Marcos 10:30.
Marcos 10:30. Vamos a ver Marcos 10:30. Entonces, yo me quedé impresionado. O sea, como digo, esto lo podemos encontrar en el libro del Dr. Sam Waldron, que se llama El fin de los tiempos. O sea, una vez que nosotros descubrimos que repetidas veces, en más de 16 lugares, se encuentra que hay este siglo y el siglo venidero, ya no hay más discusión. Así es la escatología, simple. Entonces dice que no reciba 100 veces más. O sea, ahí los discípulos le dijeron al Señor, Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que el que haya dejado casas, hijos, esposa, padres, por mí, ¿verdad? Que no vaya a recibir en este siglo, vamos a ver, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Aquí la palabra o el sinónimo es tiempo, que quiere decir siglo o quiere decir lo mismo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con, ahí está difícil esa palabra, ¿verdad? Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, cualquiera que deje familiares, hay uno que le dijo, maestro, te seguiré, pero deja ir a enterrar a mis padres primero. O sea, en otras palabras le estaba diciendo, mis padres son ancianos y yo tengo que cuidar de ellos primero. Y cuando ellos mueran y yo los entierre, entonces vengo y te sigo. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, nada puede ser más importante que Cristo. Y esto es lo que los inconversos, algunos, les molesta que Cristo hable de esa manera, que Cristo tuviera respuesta para lo que le preguntaran. Entonces, pero es que Él es Dios, pues. Él resucitó al tercer día. Él tiene el poder, el deber, la potestad de decir lo que Él quiere decir, porque Él es Dios y hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, Él es el único que tiene el poder de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ningún otro líder puede decir esas palabras, solamente Cristo, porque lo es. Entonces, Jesús dijo, cuando Jesús dice que estaba enseñando, llegaron a él sus familiares y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. O sea, Jesús estaba enseñando y llegaron a interrumpirlo, y él les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son, y señalando a sus discípulos, todo lo que hacen la voluntad de mi Padre. Así es que si nosotros dejamos comodidades o lo que sea por causa del Evangelio, dice que recibiremos 100 veces más. Ahora, esos hermanos son los hermanos en Cristo, o sea, son los hermanos en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que enseña. Y también dice que persecuciones, junto con persecuciones por causa del Evangelio. Ahora, pero eso es aquí, en este tiempo, en este siglo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Entonces ahí contrasta este siglo con el siglo venidero. Vamos a ver entonces, ese es nuestro segundo capítulo, nuestro segundo pasaje. Nuestro tercer pasaje, Lucas 16:8. Lucas 16:8 más bien. Sí, Lucas 16:8. Dice, y alabó al amo, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Este es un mayordomo que su jefe, su amo, lo llamó a cuentas porque iba a ser removido de su puesto. Entonces llamó a los deudores y dijo, entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer cuando ya no tenga mi posición? O sea, ya no esté ganando lo que esté ganando. Él llamó
a los deudores y al que le debía 100, le dijo, ¿cuánto me debes? 100, le dijo, pon 25. O sea, le bajó la deuda drásticamente. Él dijo, para cuando a mí me falte, ellos me puedan recibir en casa. Entonces, y cuando el amo se dio cuenta de esto, pues digo, este fue inteligente. Como él tenía la autoridad, él era el administrador de los bienes de su amo. Él dijo, ¿cuánto me debes? Si me debes tanto, bueno, pon tanto, le rebajó drásticamente. Pues él tenía la autoridad mientras estaba en su puesto, ¿verdad? Entonces, y ahí el Señor dice que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Claro que nosotros, nuestro enfoque ahorita es ese tema, ese punto, esa palabra, este siglo, los hijos de este siglo, o sea, los que no son salvos, pero hablando también de lo que estaba pasando, es que si así, o sea, que los hijos de este siglo, que no son salvos, se esmeran cada día más en los negocios de la vida temporal, y nosotros deberíamos de esa misma manera de enfatizar nuestra estadía en la vida eterna. Ellos se enfocan y ponen todo su esfuerzo, todo su mejor empeño en cómo vivir bien en este mundo pasajero, en esta vida que es sí, es pasajera, va pasando, pero la vida eterna es eterna, obviamente, y nosotros debemos de estar enfocados en eso. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí, ¿verdad? Ellos son más sagaces en ese sentido, en esmerarse por vivir en el aquí y ahora, y nosotros deberíamos hacerlo con más razón en esmerarnos de seguir, de tener nuestra mirada, nuestro enfoque en esa vida futura, en esa vida eterna que no tendrá fin jamás. Entonces hay un contraste ahí, los hijos de este siglo, que son los que no son salvos. Vamos entonces ahora al capítulo, a nuestro cuarto versículo, Lucas 18:30, que es paralelo con el que ya leímos, es paralelo con el que ya leímos. Lucas 18:30. Lucas 18:30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, ¿verdad? Que es la palabra que se usa allí, y en el siglo venidero la vida eterna. Un sinónimo de este siglo es la palabra tiempo, vemos ahí. Entonces, Cristo hace énfasis en lo que es, o sea, Cristo está enseñando sin duda alguna que solo hay este siglo y el siglo venidero. O sea, no está diciendo o que en el libro de Apocalipsis, cuando escribió Juan el libro de Apocalipsis, el Señor no tomó en cuenta que había 3 tiempos y luego cambió y dijo, voy a modificarlo. Yo sé que yo enseñé que había 2 tiempos, pero ahora voy a hacer un tercer tiempo, el milenio de Apocalipsis 20, para que sea literal. No puede ser. Si Él lo enseñó así, es porque así es. Entonces, si el único pasaje donde se encuentra el milenio es en el capítulo 20, no podemos hacer una doctrina de un solo pasaje, sino se puede acuñar con otros pasajes, o verificar, o constatar, o respaldar con otros pasajes. Vamos ahora a Lucas 20, 34 y 36. Lucas 20, 34 al 36. Es paralelo también este pasaje. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar a aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento,
porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El contexto de este pasaje es que los saduceos, que no creían en la resurrección, le dijeron a Jesús que un hombre tenía una esposa y en la ley de Moisés mandaba que si el hombre moría y no dejaba descendencia, su hermano tenía que tomar a la mujer y hacer descendencia para su hermano. Entonces, les dice que un hombre murió el esposo sin dejar descendencia, la tomó el hermano, y también murió el hermano, el segundo, sin dejar descendencia, y la tomó el tercero, y murió también sin dejar descendencia, y así sucesivamente los 7 hermanos murieron sin dejar descendencia. Entonces ellos le preguntan de quién en la resurrección, o sea, lo estaban haciendo irónicamente o tentándolo, en la resurrección de quién será esposa ella, siendo que estuvo con los 7 hermanos. Entonces Jesús les dice, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, aquí hay casamiento y los hijos se dan en casamiento, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la vida eterna, o sea, después de la resurrección, aquel siglo y la resurrección. Ahora aquí un punto bien importante también es la resurrección, que no dice en alguna de las resurrecciones, sino que la resurrección, como hablando de que existe una sola resurrección, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, ese es un contraste, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nuevamente habla de una resurrección en particular, no de alguna resurrección, ¿verdad? Es particular. Entonces hay un contraste entre este siglo, este tiempo y la vida eterna. Aquí se casan y se dan en casamiento y se hacen muchas cosas, pero en el siglo venidero será diferente. Será diferente. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, nuevamente, hay 2 siglos, este y el venidero. Cualquiera que enseñe que hay 3 siglos, que hay 4 siglos, que hay 4 etapas, no puede ser. Eso no es lo que enseñó Cristo y los apóstoles. Como digo, no vamos a pelear por eso, ¿verdad? Si alguna gente quiere argumentar que sí existe el milenio y que literal, bueno, está bien, ¿verdad? Que así lo crean. Bueno, vamos a ver nuestro siguiente pasaje, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, de hecho Juan utiliza la palabra mundo en vez de utilizar este siglo, este mundo, y así una vez, y aunque la palabra mundo se usa también para varias cosas, para referirse al mundo, al globo terráqueo, al cosmos, pero también a la gente, y en ocasiones se refiere para referirse a la gente, a los habitantes, y en ocasiones también se utiliza para referirse al sistema de cómo se maneja el mundo. Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que estar anhelando siempre esa vida del siglo venidero, de la vida eterna, que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no nos quedemos ahí a este siglo presente. Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber con quién andamos, de quién estamos aprendiendo, con quién nos asociamos. Es muy importante saber con quiénes nos asociamos. Y no ser ingenuos en ese sentido, ni pensar que todo está bien, que es normal. Le digo una cosa,
siempre tenemos que orar. Por ejemplo, en la oración que el Señor Jesucristo enseñó, Él dijo, líbranos del mal. ¿Por qué en la oración el Señor habla, líbranos del mal? ¿Por qué? Porque el mal existe. Hay gente mala que lo puede meter en problemas a uno sin imaginarse. Simplemente un chambre, cualquier cosa. Entonces hay que ser sabio, hay que pedirle a Dios, líbranos del mal. Porque el mal existe, hay gente mala. Entonces, y no podemos ser ingenuos y pensar que todo está bien. Ahora, hay un dicho que dice que el que la miel anda algo se le pega. Entonces, hay que tener cuidado. No, a mí no me va a pasar nada, yo no me meto en ese, ¿verdad? O también, o sea, dice que otros dichos que dicen que en casa de jabonero el que no cae resbala. Entonces, no hay que meterse en esos líos, ¿verdad? Pensando uno que todo va a estar bien, sino que hay que ser sabios y mantenernos alejados. Bueno, más bien el proverbio dice, ¿verdad? Que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Y pasa el necio, el sin conocimiento, el simple, y se lleva el mal, o sea, se lleva el mal. Entonces tenemos que estar siempre transformándonos, aprendiendo, creciendo, como dice Pedro, añadir conocimiento. Tenemos que añadir conocimiento. Entonces los que dicen que nosotros no usamos el razonamiento, el conocimiento, sino que creemos en una fe ciega, están equivocados, porque la Biblia nos enseña que hablemos que mejoremos en el conocimiento, ¿verdad? No es posible. Por ejemplo, cualquier persona sin razonar demasiado, por ejemplo, dice el pastor Paul Washer, que dice, por ejemplo, Hebreos 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, uno no puede aplicar eso y decir, yo me voy a tirar de un edificio y tengo fe que no me va a pasar nada, porque tengo fe que así será y así va a pasar. O sea, eso no puede aplicar en un sentido de esos, ¿verdad? Sino que eso es tentar a Dios. Y eso es tentar a Dios, y más bien eso es atentar contra uno mismo, ¿verdad? Contra su salud. Homicidio, no suicidio, ¿no? Homicidio. Bueno, entonces, no puede ser, ¿verdad? Así, uno tiene que razonar, uno razona y dice, no, eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces, pero los que enseñan el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, ellos agarran un texto y de allí se agarran y dicen, no, si tú lo crees y lo declaras y lo decretas, así será y así va a pasar, cuando no puede ser así. Uno tiene que razonar el texto y compararlo con su contexto y que esté en toda la Biblia. Vamos a ver nuestro siguiente texto, texto número 7, 1 Corintios 1:20. 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, de este tiempo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, allí Pablo menciona que los griegos, los judíos, ¿verdad?, piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero a Dios le ha placido. Vamos a leer un poco más, vamos a indagar un poco más en ese texto, en ese texto. Vamos a verlo de un poquito más atrás porque está interesante. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 1. Ok, 1:20 es nuestro texto. 18, el versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para ellos es locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la salvación o el conocer a Dios no es algo que una persona puede manipular. Es a Cristo que le place revelársele a quien Él quiere. Él dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios es el que hace eso. Así que tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no han recibido esta revelación de la palabra, de la salvación, del conocimiento de Dios, porque de otra manera es imposible. Si Dios no lo hace, si Dios no obra en la persona, es imposible. Dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Es Él el que hace la obra completa en la persona. Dice: quitaré el corazón de piedra y le pondré un corazón de carne. Y si Dios no opera en eso, no hay nada. No hay nada. Por más alarde que quieran hacer de que tienen doctorado, que tienen conocimiento, que tienen lo que sea, no sirve eso para la salvación, no sirve. No sirve. Entonces, porque les decía que el ateísmo, ellos se jactan del razonamiento y todo eso, pero me van a decir a mí que Isaac Newton no usaba el razonamiento, que descubrió la gravedad, y muchos grandes hombres preparados, por supuesto que sí. ¿Verdad? Tenemos el doctor César Vidal, que tiene 4 doctorados, que habla 16 idiomas. Van a decir que una persona como él no usa el razonamiento, que va a creer en una fe ciega. No es posible. Es Dios es el que obra en la persona. Dios que obra en la persona, en el corazón de la persona. Y así mucha gente, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro siguiente texto, y es 1 Corintios 2, 6 al 8. 1 Corintios 2, 6 al 8. Entonces, en el que ya vimos, habla del disputador, del sabio de este siglo, que para él es locura la predicación del Evangelio. 1 Corintios 2, 6 al 8. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí no tengo el texto completo yo. Ni sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El siguiente versículo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Siguiente versículo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, una vez y otra vez y otra vez hace énfasis el apóstol Pablo de la sabiduría de este siglo, de los gobernadores de este siglo, de los príncipes de este siglo, de los sabios de este siglo, que no tienen nada que ver con la sabiduría del siglo venidero, que es la vida eterna o de los cristianos. Entonces, bueno,
Vamos a quedarnos hasta ahí. Ahí han sido 8 pasajes. Le mencionaba que son 16. Los que ya lo han escuchado, les suplico que nos tengan paciencia. Para los hermanos que no lo han escuchado por primera vez, o que lo han escuchado, lo están escuchando por primera vez, y así todos aprendamos. Así es que ese es el esquema bíblico. Ese es el esquema bíblico. Este siglo presente y el venidero. Y punto. Entonces, el milenio que se encuentra en Apocalipsis, lógicamente, tiene que ser simbólico. Simbólico, porque si no, y termino con esto, la pregunta del millón es, si es literal, ¿en dónde ponemos el milenio? ¿En este siglo o en el siglo venidero? En ninguno de los dos puede ser posible. En este siglo no se puede, y en el siglo venidero tampoco. Jesucristo no habló de eso. El único pasaje es el Apocalipsis 20. Fuera de allí no hay otros pasajes, entonces tiene que ser simbólico porque el pasaje se encuentra en un capítulo lleno de simbología y en un libro lleno de símbolos. Así que nos ponemos de pie para terminar. La cadena con que fue atado el dragón tiene que ser simbólica porque no puede ser literal porque Satanás es espíritu. Entonces, hay muchos símbolos ahí. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver eso. Así que vamos a orar y voy a estar dejando a la hermana Cindy para que nos despida. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio, Dios mío, que nos permite estar aquí delante de tu presencia, aprendiendo cada día más. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío, a prepararnos cada día más y a no, Dios mío, conformarnos a este siglo, sino que estemos cada día renovándonos para el siglo venidero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, de nuevo, hermana Cindy, con nosotros.